si estás en la posición del líder que entrega feedback, saber cómo se entrega el feedback, ¿no? Porque es un arte, estar en el momento correcto, preguntar si la persona quiere en ese momento y tiene el tiempo y la apertura para recibir el feedback, cómo lo dices, el cómo yo creo que es mucho más importante que el qué. Súper importante nosotros estar en la constante búsqueda de feedback de las personas que trabajan con nosotros, o nuestra pareja o nuestra familia, ¿no? O sea, yo de los ejercicios más ricos que he hecho es acercarme a las personas a decir, oye, ¿cómo puedo mejorar? O sea, ¿qué oportunidades mejora ves en mí? A veces me dicen, es que Jime, a veces eres bien terca, ¿no? Y yo me lo guardo y es como, ok, Jime, a veces como dices las cosas de una manera bien dura, ¿no? Y yo, por lo contrario, pienso que estoy siendo súper empática para dar y recibir feedback, la importancia de estar en la capacidad de incomodarte, ¿no?